hablarles sobre la unidad 3, potencial eléctrico, y de esta unidad, pues el contenido 3.6, el potencial eléctrico de una carga uniformemente distribuida, y luego el cálculo del campo eléctrico a partir del potencial. Estos son los dos, digamos, contenidos que vamos a tratar en esta sesión. Vamos a empezar entonces con el contenido 3.6, que es el potencial eléctrico de una carga uniformemente distribuida. Para empezar, quisiera nada más traer a memoria lo que es el potencial de una carga puntual. Como ustedes saben perfectamente, si tenemos una carga puntual, digamos, positiva, ¿no? Tenemos una carga aquí, más Q, y nos interesa el potencial en este punto P. Ahí no tenemos ninguna otra carga, pero de lo que vimos de campo eléctrico, ¿verdad? Alrededor de esta carga puntual, ella genera lo que se llama un campo eléctrico. Si es una carga positiva, pues hemos dicho que el campo se extiende desde la carga, y en este caso, si es una carga puntual aislada, eso se representa mediante líneas de campo radiales, ¿no? Pero bueno, pero aparte del campo eléctrico, que es una cantidad vectorial, tenemos otra magnitud, que es escalar, y es el potencial eléctrico. O sea que un campo eléctrico tiene como característica esa región donde exista carga eléctrica, donde vamos a tener una magnitud vectorial, que es el campo eléctrico, y además una magnitud escalar, que es el potencial. Pues bien, recordando un poco acá, el potencial aquí en este punto se obtiene mediante esta expresión K por Q sobre E. Si queremos utilizar la constante como 1 sobre 4 pi, epsilon sub 0, recordando porque esta es la expresión de la constante electrostática de la ley de Coulomb en función de la permitividad electrostática del vacío, y aquí multiplicamos a esto por Q sobre E, ¿verdad? Eso es con respecto, pues, a lo que es el potencial eléctrico de una carga puntual. Pero antes de entrar a lo que es el potencial eléctrico de una carga distribuida, vamos a recordar los tipos de carga distribuida, ¿no? Hemos dicho que las cargas distribuidas pueden considerarse de tres formas. Tenemos acá esta línea, ¿verdad? Aquí decimos que hay una carga, vamos a poner una carga más Q. Esta es una distribución lineal. La carga está distribuida a lo largo de una varilla que es, digamos, no conductora, que está así curvada, ¿verdad? Puede tener cualquier forma. Lo importante es que es una distribución lineal. Ahora, alrededor de esta distribución, naturalmente, hay un campo eléctrico y hay también potenciales eléctricos. Si a mí me interesa el potencial eléctrico, por ejemplo, en un punto, en general lo que vamos a hacer siempre es considerar una pequeñísima porción. Ya hemos mencionado eso anteriormente, ¿no? Vamos a dar un diferencial de carga. Lo representamos como dQ. Este diferencial de carga va a producir, si queremos, un campo eléctrico, o en este caso, un potencial eléctrico, en un punto cualquiera, un punto P, ¿verdad?, que se encuentra a una distancia E, o está dada, digamos, está dado ese punto, la posición de ese punto por ese vector de posición L. Entonces, aquí
Este diferencial de carga contribuye con un diferencial de potencial, con un dB. ¿A qué va a ser igual ese dB? Bueno, por el momento vamos a trabajar para que sea más sencillo, ¿no? K de Q sobre E. Esto tiene una gran analogía con la expresión esta. Esta es para el potencial producido por una carga Q, una carga Q finita. Entonces, K por Q sobre R. Pero acá estamos hablando de una pequeña porción de esta carga. La carga Q está distribuida a lo largo de esa línea, ¿verdad? Agarramos un diferencial de Q y decimos, bueno, ¿y acá? ¿Cuál es el potencial? ¿Con cuánto contribuye ese diferencial de carga? Pues decimos, bueno, debe contribuir con un diferencial de potencial y eso pues se escribe como K de Q sobre E, ¿verdad? Este es para el caso de una distribución lineal, pero sabemos nosotros que la carga puede estar distribuida en forma superficial. Digamos, acá tenemos esta superficie y como lo decimos acá, con una carga uniformemente distribuida. Nos interesa el potencial en un punto P ahí. Pues naturalmente hacemos lo mismo, que agarramos una pequeña porción, un diferencial de carga, acá, un dQ. La carga Q naturalmente está en toda la superficie, ¿no? O aquí la carga Q en toda la línea, como decíamos. Esta es la carga Q, que es positiva, ¿no? La carga Q, repito, está uniformemente distribuida en toda esta superficie, pero nosotros aquí tomamos una pequeña porción. Y esta, en este punto P, produce un diferencial también. Y ese diferencial de potencial se escribe de esta forma, de Q sobre, tal como en el caso de la distribución lineal. Y finalmente, para el caso de los, más que todos los cuerpos no conductores, que son los únicos que podemos, digamos, en los cuales podemos tener una carga distribuida en todo un volumen. Esta es la distribución volumétrica. Lo mismo hacemos, consideramos acá un volumen, un pequeño diferencial de carga. La carga Q, repito, está ocupando todo ese volumen. En este punto P, esta pequeña carga, este diferencial de carga, produce un diferencial de potencial. Y este resulta ser igual a K de Q sobre, como pueden observar, la forma pues, del diferencial por el que contribuyen los diferenciales de carga, sea en la distribución lineal, en la superficial o volumétrica, es la misma. Aquí faltaría todavía, bueno, y el de Q, ¿cómo lo relacionamos con las dimensiones? Bueno, aquí tenemos que hacer uso del concepto de la densidad lineal. La densidad lineal, se recuerda, es de Q. Vamos a poner aquí sobre S. Ahora, si yo estoy interesado en el diferencial de carga, es lambda por ds. Si en lo que estamos considerando es la distribución superficial, acá, bueno, aquí está el diferencial de área. Aquí tenemos el diferencial de longitud, porque toda la longitud podríamos decir que toda la línea, todo lo largo es S. Aquí es un diferencial de S, ¿verdad? Aquí tenemos toda un área, el área total, pero estamos considerando un diferencial de área. Aquí tenemos toda la carga, es todo un volumen, pero acá estamos considerando nada más un diferencial de volumen. Entonces, bueno, para este caso, tenemos que decir que existe una densidad superficial
es la carga entre el diferencial de área. O sea que el diferencial de carga es igual a sigma por dA. Y finalmente acá, ¿verdad?, tenemos que utilizar el concepto de la densidad volumétrica. En este caso es de Q sobre el diferencial de volumen. Estamos interesados en el diferencial de carga, pues es el producto de la densidad volumétrica por el diferencial de volumen, ¿verdad? Ahí tenemos entonces que cualquiera de las situaciones que se tengan, ¿verdad?, sea una distribución lineal, superficial o volumétrica, piense la forma general de los diferenciales. Si ya tenemos nosotros un diferencial, de aquí entonces podemos nosotros decir, bueno, entonces a mí me interesa el potencial. El potencial. Bueno, si yo quiero el potencial, naturalmente tiene que ser la integral de esto. Podemos poner acá K de Q sobre E, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener que irnos pues por la ruta de la integración. Y naturalmente pues acá, dependiendo del tipo de distribución que se tenga, así pues vamos a sustituir el de Q por la densidad lineal, por el de S, por la densidad superficial por el de A, o el diferencial, por la densidad volumétrica por el diferencial de volumen, ¿verdad? Bueno, vamos a ir entonces a los ejemplos, ¿verdad?, para que pongamos en práctica esto que estamos planteando. Pues el primer ejemplo trata sobre una distribución lineal. Vamos a poner aquí ejemplo 1. Aquí habla se nos pide el potencial eléctrico de una varilla de longitud L con una carga uniforme. La carga de esa varilla es más Q, una Q mayúscula, ¿verdad? En un punto P, a una distancia X, sobre la bisectriz perpendicular a la varilla, sobre la bisectriz perpendicular a la varilla. Bueno, para formarnos una mejor idea de lo que se nos está pidiendo el problema, vamos a hacer acá un dibujo. Como se dice a una distancia X, pues bueno, acá vamos a decir el eje Y y aquí tenemos el eje X. Ahora, ¿a dónde está la distribución? Bueno, es una varilla,
con una carga uniformemente distribuida. Entonces vamos a considerar acá que la distribución es todo esto. Esta línea acá, la carga es en total una carga más Q. Pero lo que nos interesa ahorita es lo siguiente. De aquí está el punto P a una distancia X, ¿verdad? Y si la varilla tiene una longitud Y, la vamos a considerar en dos partes. Como decir acá, este es el medio, porque es del punto medio, a una distancia X sobre la bisectriz. La bisectriz que divide en dos partes iguales a la distribución. Entonces nos interesa el potencial eléctrico en ese punto P. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como decíamos hace un momento, lo que tenemos que hacer es considerar un diferencial de carga. ¿A dónde? A donde ustedes quieran, ¿verdad? Se me ocurre a mí que el diferencial de carga lo tomemos acá. Ese sea, digamos, el diferencial de carga. Entonces, lo vamos a representar con dq. Y aquí está N, la distancia que hay desde el diferencial de carga al punto P. Bueno, como decíamos hace un momento, acá hay un diferencial de potencial, que es la contribución de ese diferencial de carga al potencial que hay ahí, pero que a nosotros nos interesa el potencial producido por todita la varilla, ¿verdad? Por toda la varilla. ¿A qué es igual ese diferencial de potencial? Bueno, ese diferencial de potencial, como hace un momento vimos, es igual bueno, o si no, digamos de una vez, porque acabamos de borrar aquí la integral, pongámoslo así, como K de Q sobre, ahí estamos en forma general, ¿no? Ahora, en este caso, como se trata de una distribución lineal, vamos entonces a decir que el diferencial de carga es igual a lambda y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí sería lambda ds. Estamos generalizando, pero como estamos a lo largo del eje Y, entonces acá la carga está distribuida a lo largo de una longitud diferencial de un dy. Es cuando ponen acá lambda dy, ¿verdad? Por lambda dy. Eso por un lado. Por otro, ¿y qué pasa con esta distancia L? Ah, bueno, esa la podemos empezar de esta forma. Aplicando Pitágoras, decimos nosotros, miren, aquí es un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es L. Si tenemos un cateto, de aquí para acá, digamos, esto vale Y en general, y la distancia X que hace nos dice, está una distancia X, ¿no? Entonces, quiere decir que esto es igual al Y cuadrado más X al cuadrado raíz cuadrada. Podemos hacer la sustitución acá, ¿verdad? Y decimos lo siguiente, bueno, la integral, vamos a poner acá abajo, B es igual, sacamos la constante acá por dq.
y de Q, lambda de Y. Lambda de Y sobre la raíz cuadrada de Y cuadrado más X al cuadrado, raíz de eso. Bueno, pero aquí viene algo, ¿no? Es una integral definida. Viene bien. Nuestra variable es Y. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Bueno, vamos a empezar a sumar todas las contribuciones, como decíamos hace un momento, de los diferenciales de potencial. Vamos a empezar desde un valor de Y, nuestra variable de integración en la Y. Entonces, vamos a empezar de este punto. ¿Cuánto es en este caso, digamos, para este punto, el valor de Y? Si aquí está el origen, y vamos a empezar por menos el mínimo. Va a ser un poquito más largo esto, para que podamos ver aquí el medio. Y de aquí para acá el valor de Y toma el valor de L medio. Entonces tenemos esta integral. Esta integral, entonces, podemos obtenerla, digamos, por tablas. Se puede aplicar algún método, ¿no? Pero esto nos lleva a lo siguiente. Esto es igual. Aquí lambda, como estamos hablando de una varilla con carga uniforme, y que lambda es constante. Y vamos a ver cómo vamos a calcular lambda. La sacamos de la integral, nos queda K por lambda. Y de una vez, ¿verdad? La integral decimos de dy sobre raíz cuadrada, de y cuadrado más x al cuadrado. Esta integral resulta ser igual al logaritmo natural de, y claro, acá ponemos y más raíz cuadrada de y al cuadrado más x al cuadrado y evaluamos de menos L medio a L medio. O sea, lo que tenemos aquí entre el corchete es lo que corresponde a la integral, la habíamos sacado, ya teníamos la constante electrostática afuera y ahora la densidad. Tenemos esto. ¿A qué nos conduce esto? O sea, al evaluar ya con los límites, a sustituir y además, otra cosa importante es que tenemos el logaritmo natural, primero vamos a sustituir acá y por L medio y le vamos a restar lo que nos extrae, lo que se obtenga de sustituir menos L medio, y por menos L medio, porque no son los mismos, ¿no? Entonces vamos a poner de una vez por todas acá. Voy a borrar aquí esto. El potencial eléctrico resulta ser igual acá por lambda, logaritmo natural, y de una vez ponemos acá L sobre 2 más raíz cuadrada de L al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado. Aquí abajo es menos L medio más la raíz cuadrada de L al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado. Entonces tenemos esta expresión y acá pues debemos de tener presente que esto del cociente viene pues, porque aquí nos saltamos un paso, ¿no? Y ese es de sustituir primero por la, digamos, el límite superior y luego restarle la expresión sustituyendo el límite inferior que es menos L medio. Pero como la diferencia de dos logaritmos resulta ser igual
al logaritmo del cociente de esa cantidad, pues lo ponemos aquí en forma de cociente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplificar un poco, ¿verdad?, esta expresión. Arriba, por ejemplo, para que no nos quede L medios y L al cuadrado sobre 4, pues vamos a multiplicar arriba por 2 y abajo por 2. Con eso no estamos alterando esto, ¿no? Y además vamos a hacer la sustitución de lambda. Lambda igual a Q sobre L. Porque la carga que nos decide el problema, toda la carga, una carga más Q sobre L. Y como les decía, haciendo esa simplificación, ¿verdad?, nos queda entonces logaritmo natural y se mira más simple expresión. Tenemos aquí L al cuadrado más 4x al cuadrado más L. Y acá tenemos en el denominador raíz cuadrada de L al cuadrado más 4x al cuadrado menos L. Entonces, este es el resultado. Ahora, aquí tenemos la constante electrostática, ¿verdad? Acá, generalmente en los libros, pues, algunos autores prefieren trabajar con la permitividad electrostática. Si queremos, pues podemos expresar esto de esa manera. Podemos poner 1 sobre 4pi que epsilon sub 0, multiplicado esto aquí por Q sobre L, ¿ya?, y todo lo que tenemos acá, logaritmo natural de la raíz cuadrada de L al cuadrado más 4L más 4x al cuadrado más L sobre raíz cuadrada de L al cuadrado más 4x al cuadrado menos L. Llegamos a esta expresión entonces, ¿verdad? Pero aquí viene generalmente algo que es bien interesante, ¿no? Se hacen algunas, digámoslo así, como extrapolaciones para corroborar el resultado que hemos obtenido, ¿verdad? Y lo vamos a hacer ahorita, en el sentido de que aquí estamos trabajando con un valor de X, la distancia de X, sobre la bisectriz, ¿verdad?, sobre la línea que divide en dos partes a la distribución. Pero esta distancia X es relativamente, digamos, comparable con la longitud de la varilla. Entonces, resulta que si nosotros nos vamos alejando de la varilla, siempre siguiendo el eje X, o sea, sobre la bisectriz, de tal manera que se pueda considerar que X es mucho más grande que, o sea, la longitud de la varilla como que empieza a ser un tanto despreciable, ¿verdad? Naturalmente que el potencial eléctrico, como vemos, ¿verdad?, en la medida que nos vamos alejando y alejando, pues tiende a cero el potencial eléctrico. Pero además, acá podemos ver cómo afecta el valor de la velocidad límite cuando el X va siendo mucho, pero mucho más grande que él, ¿verdad? Entonces se llega a aplicar los límites, ¿no?, a la siguiente expresión, a que el potencial eléctrico es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q sobre X.
O sea, este resultado es un resultado bien interesante porque nos dice que ya a una distancia bien lejos de la varilla sobre el eje X, la carga se comporta como que si se tratara de una carga puntual. Recuérdense que decíamos, fíjense, aquí tenemos una carga más Q y aquí tenemos a una distancia de el punto P, yo quiero el potencial ahí. Este es igual acá por Q sobre N. Bueno, aquí hemos utilizado 1 sobre 4pi, que es un sub 0. Tenemos la carga, sería la carga puntual, esta es la carga de la varilla. Aquí es L, que es una distancia, digamos, radial. Aquí tenemos X, porque hemos dicho porque hemos medido la distancia sobre la bisectriz que se hace coincidir con el eje X. Bien, este es un ejemplo pues, de lo que, digamos, se tiene que hacer en el caso de una distribución lineal. Este resultado es un resultado, digamos, característico, clásico para una distribución como esta, lineal, ¿verdad? Y con una distancia, digamos, sobre la bisectriz, una distancia X. Vamos a pasar ahora a ver otro ejemplo. Le llamamos a este ejemplo número 2. El ejemplo 2 es el potencial eléctrico en el eje de un anillo de radio R con carga uniforme Q. Bueno, dejamos la distribución entonces ahora de lineal en este caso, en lugar después de una recta. Y ahora vamos a ver si es un caso de una carga de distribución lineal, solo que en el caso específico para un anillo o un aro, como ustedes quieran llamar. Vamos, como siempre, a valernos acá de una gráfica. Vamos a dibujar acá el aro. Lo dibujamos de esta manera porque queremos dar a entender que el eje X coincide con el eje del anillo. Aquí está la carga Q uniformemente distribuida. Y claro, hemos dibujado el aro así un poquito, pues, gruesecito para que se note, ¿no? Y acá vamos a definir el radio. Tiene un radio R mayúsculo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, este es el eje X, perdón, el eje Y y este es el eje Z. Quiere decir que nuestro aro, el plano del aro, que contiene el aro o el anillo, está justamente en el plano YZ. Y nos interesa a nosotros acá, digamos, a una distancia X, ¿verdad? Ahí nos interesa encontrar el potencial eléctrico
debido a ese árbol. ¿Qué es lo que se hace? Ya hemos dicho que lo primero que hacemos es considerar un diferencial de carga. De toda la carga Q que está distribuida en todo el árbol, agarramos un diferencial de carga. ¿A dónde? Donde ustedes quieran, pero en este caso ponemos un punto acá, quizás el punto más alto del árbol sobre el eje Y. Esto es con el objeto de que podamos tener una mejor visualización de todos los parámetros que vamos a considerar acá. Entonces, aquí está mi diferencial de carga. Este diferencial de carga contribuye acá sobre el eje X, ¿verdad? Con un diferencial de potencial. Ahí tenemos le ponemos el vector para recordar en la física 1 nos hablaban del vector de posición, ¿va? ¿A dónde está el punto P? Acá. Sobre el eje X y a una distancia X. Este diferencial de carga contribuye con un diferencial de potencial. ¿A qué va a ser igual ese diferencial de potencial? Bueno, es igual acá. Aquí de una vez voy a poner acá electrostática fuera del integral. Integral de Q sobre L. Pero aquí debemos de ver una cosa importante. Hoy que integremos, estamos empezando acá. Y como vamos a integrar todas las diferenciales a lo largo de, digamos, de todo el árbol, esto quiere decir que nuestro punto de partida debe de coincidir con el punto de llegada. O sea, en otras palabras, estamos frente a un integral cerrado. Es un integral cerrado. Entonces, vemos nosotros acá sustituyendo por la integral de dq. ¿Y cuánto vale? Bueno, ya también lo habíamos visto anteriormente. Acá podemos observar como un triángulo rectángulo, cuyos catetos acá. Este es R, la distancia de cualquier punto, digamos del centro o de O, del origen, donde se interceptan los ejes coordenados, a cualquier punto del árbol, es R. Y el otro cateto es X. Entonces, ¿qué ponemos? Aplicando Pitágoras, raíz cuadrada de X al cuadrado más R al cuadrado. Pero ahora miren más sencillo todavía. Perdón, acá aquí es B. Aquí yo puse diferencial, pero realmente ya poniendo la integral, no ya es el potencial eléctrico al que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Había un errorcito de yeso, como dicen, le ponemos B igual acá por la integral de. Pero ahora viene una cuestión, que ¿cuáles son las variables? La realidad que X va a ser B. R es el mismo, lo que vamos a ir haciendo nada más es sumando los diferenciales acá, ¿verdad? A lo largo del árbol. Pero eso ya son independientes de esto, o sea que esto es constante. ¿Y a qué nos lleva esto? A que este es igual a acá. Vamos a poner aquí acá por 1 sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado más R al cuadrado, y esta integral es simplemente Q. O sea que esa es la carga total, ¿no? La integral de dq es Q. Llegamos entonces a esta expresión.
Si queremos dejarla en términos de la permitividad electrostática, ponemos por 1 sobre 4pi de sin su 0, esto por q sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más r al cuadrado. Como ven, realmente pues calcular el potencial eléctrico acá, obtener esa expresión pues, no ha requerido de mayor esfuerzo. Ahora, también acá, aquí se puede ver, y que es más sencillo observar, que qué pasa si nos vamos alejando del centro del aro, siempre sobre el eje X. El eje X coincide con el eje del aro, o sea, el eje de la línea imaginaria que pasa perpendicularmente por el punto medio, ¿no? Entonces, en otras palabras, queremos decir, ve cuando la distancia X está siendo tan grande que más que R, o sea que el R es despreciable. ¿A qué nos conduce eso? Eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? Y ese es fácil de observar acá. Bueno, miren, si X es mucho más grande, realmente la contribución de R no es significativa. Esto tiende a ser X al cuadrado nada más, raíz cuadrada. Entonces llegamos a que al final esto es igual a 1 sobre 4pi de sin sub 0 multiplicado por q sobre x. Y luego, pues, llegamos a la misma conclusión de que a una distancia grande, infinita, diríamos, ¿no?, de esa distribución, la carga, el aro, se comporta como si estuviésemos frente a una carga puntual, ¿verdad? Bueno, este es el ejemplo número 2, el potencial eléctrico en el eje de un anillo de radio E con carga uniforme, ¿verdad? Pues vamos al ejemplo 3, siempre de carga distribuida, ¿no? En este ejemplo 3 se refiere a lo siguiente. Yo voy a borrar todo esto de nuevo, ¿verdad? Vamos a ver si dice acá el potencial en un punto en un punto P, que llamamos punto P, sobre el eje de un disco no conductor, sobre el eje de un disco no conductor. De radio R y carga Q uniforme. Bueno, como siempre, vamos a hacer el dibujo.
el disco, como en el caso del aro, el plano del disco coincide con el plano YZ, es decir, Y, es Z, ¿verdad? Y aquí está, pues, entonces nos piden el potencial eléctrico aquí en ese punto P. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a considerar acá un diferencial de carga, pero fíjense que a diferencia de lo que hemos hecho anteriormente, que hemos considerado un punto, hoy vamos a considerar un aro acá. Y aquí este aro que forma parte del anillo, vamos a decir que acá tenemos un diferencial de carga. O sea que nuestra carga diferencial justamente se encuentra, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? En este anillo que forma parte del aro. Vamos a decir que este anillo tiene una distancia, un radio, llamémosle R, ¿verdad? R le vamos a llamar R sub B, vamos a dar por qué. Y además acá vamos a decir que R mayúscula, con esto estamos representando el radio del disco. Ahora, este aro que contribuye, digamos, al potencial eléctrico en el punto P. Vamos a decir que acá hay una distancia. Aquí está L, la distancia que hay de cualquier punto de este aro pequeño que forma parte del disco, ¿verdad? Que le pongamos aquí en forma de vector y contribuye con un diferencial de potencial. Aquí sí vamos a poner que esté igual acá de Q sobre R. Estamos hablando de R, de esa R, ¿no? Ahora bien, en este caso, este diferencial de carga está alojado y está formando parte de una carga que está distribuida, ¿verdad? En este aro que tiene, este sí tiene un espesor, ¿no? Le vamos a llamar a esto un DR. Entonces, en lugar de utilizar acá el DQ así, vamos a decir que el diferencial de carga es igual a sigma por un diferencial de área. ¿Pero qué área? Ah, es el área de toda esta franja. Si nosotros nos imaginamos esta franja que forma parte del disco y la sacamos de acá y la estiramos, esto estamos haciendo algo imaginario, ¿no? Para que tengamos una mejor idea de lo que, de la interpretación que estamos haciendo, ¿no? Estamos estirando esto de tal manera que al estirar, al desarrollarlo, ese aro que forma parte del disco, esto es igual a 2pi RD. 2pi R, pero como es un área la que estamos considerando, esto es el dA. O sea que esto es similar a lo que estuviéramos hablando del área de un rectángulo, solo que el área, ¿verdad? Es un diferente, perdón, aquí es un de solo que el área, que sería un área
infinitesimalmente pequeña, le llamamos DA, diferencial de área, que es la que tenemos acá. La base del rectángulo, 2pi de D por dr. Dr es el ancho. Entonces quiere decir que nosotros podemos ahora sustituir acá, ¿verdad? En esta expresión, y ponemos entonces que el diferencial de potencial es igual, saquemos acá, perdón, aquí ya sería para el diferencial, K, K por DQ. El DQ es sigma por el diferencial de área, 2pi D por el diferencial de R. Y todo esto sobre R. Ahora, si nosotros queremos el potencial, ¿verdad? El potencial, entonces decimos, el potencial eléctrico, saquemos K, saquemos sigma, y debemos sacar 2pi D. Aquí podemos sacar pi si quieren, porque esto es una constante. K sigma pi. Y tenemos entonces acá 2 RD por D. Y también otra sustitución que podemos hacer acá, que es la siguiente, está R. De nuevo acá, acordémonos de Pitágoras. La distancia que hay del centro del disco a este punto es X. Entonces podemos perfectamente sustituir acá y decir X. Por lo tanto, como quisiéramos que es la hipotenusa de este es X al cuadrado, o si queremos poner d al cuadrado, ¿no? d al cuadrado más X al cuadrado. Tenemos esta integral entonces. Esta integral la podemos hacer de evaluar, de desarrollarla, ¿no? Haciendo uso pues de cualquier método por sustitución de variables, ¿no? Por ejemplo, una, digamos, forma puede dejar aquí indicado, si yo le llamo U, ¿a qué? A d al cuadrado más X al cuadrado, y entonces la derivada de U sencillamente resulta ser 2 de lo que tenemos aquí arriba. Entonces ya al hacer la sustitución ya resulta más fácil. Y al evaluar todo eso, ¿verdad? Aquí pues yo no voy a hacer procedimiento matemático, sino que de una vez por todas vamos a poner a qué nos conduce. Esto resulta ser igual. Y hay otra cosa. Vamos a sustituir una vez aquí. Lo podíamos haber hecho acá, pero o al final, como sea, pero se llega a esto, ¿no? Así, ¿no? Sobre 2x sucede factor de X al cuadrado más R al cuadrado a la 1 medio menos. Y aquí ponemos el valor absoluto de X. ¿Por qué? Porque estamos trabajando acá con X sobre el CMX positivo, ¿no? Y para no considerar ahí que estamos, vamos a utilizar valores de X negativo, entonces nos estaría dando pues un error aquí. Esta es la expresión, ¿no? Con la que podemos calcular el potencial eléctrico en este punto P. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Si nosotros nos vamos acercando cada vez más y más y más al disco,
De tal manera que llegamos justamente donde X vale 0. O sea que este 0, 0, nos queda r al cuadrado a la 1 medio. ¿Y qué nos da todo eso? Pues aquí simplemente esto se reduce a lo siguiente, a que b es igual a sigma por r sobre 2 epsilon sub 0. 2 epsilon sub 0. O sea que el potencial simplemente va a ser función, va a ser directamente proporcional al radio del disco, ¿verdad? Ahora aquí viene de nuevo la otra, digamos, consideración. Y si X fuera mucho más grande, perdón, R, porque estamos comparando pues, la distancia del centro del disco sobre el eje con respecto al radio del disco. Entonces, claro, esto no hay que hacer todavía un poquito más de trabajo y considerando lo siguiente, ¿no? Que al sustituir, digamos, acá sigma, ¿verdad? Tenemos que hacer esta sustitución. Sigma es igual a Q sobre el área, pi r al cuadrado, ¿verdad? Y por otro lado, o sea que Q, si queremos, pues sigma por pi r al cuadrado, o sea, sigma por pi r al cuadrado, que es el área del disco, ¿no? Entonces, asumiendo eso, y se llega entonces a lo siguiente, a que el potencial resulta ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q sobre X, porque en este caso estamos considerando pues, la distancia del centro del disco, una distancia X, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos a esta expresión como que el disco, y decíamos pues que algo que ocurre en la mayor parte de casos, cuando se trata de carga distribuida, que cuando estamos a una distancia enorme, las cargas pues terminan comportándose como que si fueran cargas puntuales, ¿verdad? Bueno, pasamos al siguiente contenido, ¿no? Decíamos que para esta sesión pues, íbamos a tratar el contenido 3.6 y este es el contenido 3.7. Y este se refiere al cálculo del campo a partir del potencial. Cálculo del campo eléctrico a partir del potencial. Bien. Vamos a recordar algo que ya se dio, digamos, o se tocó al menos en una de las sesiones de los grupos de clase. Y me refiero a lo siguiente, aquí lo vamos a poner en forma general y lo más simple. Imagínense que tenemos acá un campo eléctrico. Eso representa un campo eléctrico E, cualquiera. No nos interesa quién nos produce, por acá tiene que haber una carga
positivo y por allá una carga negativa porque iban a terminar. Pero lo que nos interesa ahora es lo siguiente. Supóngase que una carga puntual se mueve entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B. Digamos que aquí está la carga. Entonces, es bien importante recordar que esta carga, siempre que está en este campo, está bajo la acción entonces del campo eléctrico. El campo eléctrico, como sabemos, es tangente. Ahí está el campo eléctrico E, ¿verdad? Pero además, nuestra carga se desplaza, vamos a poner un desplazamiento diferencial acá, de S. Y aquí está el ángulo que forma el campo eléctrico con el desplazamiento. Un ds, campo eléctrico. Bueno, ahí está el ángulo θ. Entonces, hay algo que ustedes deben de saber ahora, pues ya he visto recientemente. Hay una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Hay un delta B. Y este delta B decimos que es el potencial en B menos el potencial en A. ¿Y a qué es igual esto? Bueno, esto resulta ser igual a menos la integral del punto de S. O sea, yo pongo esto porque se supone que esto ya se ha visto en la clase, cómo se relaciona la diferencia potencial con el campo eléctrico, ¿no? Ahora bien, reescribamos acá, decimos delta B. Este es el producto escalar y lo podemos desarrollar diciendo que es E de S. E de S por el coseno de T. Ahora bien, aquí vamos a hacer uso de algo importante. Aquí está, digamos, un delta B, porque es la integral. Pero si quitamos esto de esta integral, quiere decir que aquí estaríamos hablando no de un delta B. Aquí sería, digamos, de A a B. De A a B. Pero si quitamos la integral, entonces ya no es un delta B al que nos estamos refiriendo. Entonces ya es un diferencial de potencial. Si dejamos esto de esta manera, E de S coseno θ. Ahí siendo menos. Aquí tenemos menos E de S coseno θ. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Quitemos el ds de aquí. Aquí estamos multiplicando, pasemos el ds a dividir acá. Y nos va a quedar entonces, si se quiere, menos E coseno de θ igual a dB sobre ds. O si preferimos mejor, digamos que E coseno θ es igual a menos dB de S. Multiplicamos por menos 1 toda la expresión. Ahora, la pregunta. ¿Y qué es E coseno θ? Bueno, E coseno θ. Si ustedes recuerdan acá, voy a hacer un recordatorio para que, supóngase que tenemos acá, digamos, un vector. Aquí estamos formando, aquí está el vector. Y aquí tenemos el ds, vamos a ponerlo así, ¿no? Hay el ds más grandecito, el θ, ¿no?
y este es θ. Pero estamos hablando por E coseno θ, entonces E coseno θ es justamente la componente del campo eléctrico. Aquí está nuestro campo eléctrico, pero entonces aquí tenemos que formar un triángulo, aquí vendría. O sea, eso es, cuando digo E coseno θ, no es más que la componente del campo eléctrico en la dirección que lleva nuestra carga de prueba, o sea, en la dirección del desplazamiento. Entonces decimos que coseno θ es igual a ES. Podemos entonces escribir acá, en lugar de poner coseno θ, ponemos que eso es igual a menos de D. ¿Qué nos dice esto? Esta expresión me está diciendo que la componente del campo en la dirección del desplazamiento se da de tal manera que el cambio en el potencial eléctrico con respecto a esa dirección va disminuyendo. Porque aquí tiene el signo menos, o sea, este es un cambio, claro, diferencial, con respecto a la distancia, con respecto a la dirección que llevamos acá, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede deducir a partir de lo que es la diferencia de potencial, ¿no? Ahora, hay una cuestión que vamos a generalizar, ¿no? Y es lo siguiente. Aquí tenemos el campo eléctrico en esta expresión y bien general. Este es el campo eléctrico, esta es una dirección cualquiera, donde es. Pero acuérdense que también los desplazamientos o los campos eléctricos se pueden expresar haciendo uso de las coordenadas rectangulares. Y el campo eléctrico no es excepción, ¿vale? Yo puedo poner entonces el campo eléctrico en términos de su componente en X más la componente en Y más su componente en Z. Estamos hablando de las componentes en términos, digamos, vectoriales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, ¿qué representaría X? Esta es la componente del campo en la dirección X. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo acá, esto tendría que ser igual a menos al cambio que se produce del potencial eléctrico en la dirección de X. Pero en este caso, como estamos hablando de la componente en X, en Y, en Z, estamos considerando que el campo pues, depende en este caso de tres variables, de X, Y y Z. Y por lo tanto, aquí no vamos a usar derivada total, vamos a poner la derivada parcial de B con respecto a X. Es equivalente a que digamos la derivada de S con respecto a de S, solo que aquí de S es de X. Nos estamos moviendo en la dirección de X, pero al mismo tiempo el campo está en términos de su componente en Y. Quiere decir que la componente Y es igual a menos la parcial de B con respecto a Y. Y la componente en Z es igual a menos la parcial de B con respecto a Z. Ahora podemos nosotros hacer lo siguiente, ¿no? Podemos sustituir acá y poner el campo eléctrico de la siguiente manera. O
Pongamos acá menos la parcial de B con respecto a X, pero como aquí estamos hablando de la componente en X, ¿qué le ponemos, doctor unitario? El signo menos obedece para que está relacionado con el cambio del potencial eléctrico. Ahora, pero ya tenemos el signo menos que va a ser factor para también la componente Y. Es decir, que aquí voy a poner más la parcial de B con respecto a Y, pero aquí por J, más la parcial de B con respecto a Z por K. Y tenemos esa expresión. Todavía podemos hacer lo siguiente, ¿no? Escribámoslo de esta manera. Pongamos menos y dejamos aquí entre paréntesis la parcial con respecto a X. Sí, más la parcial de B con respecto, perdón, solo la parcial. Con respecto a Y, J, más, perdón, la parcial con respecto a Z. Y como que sacáramos factor común B. Entonces lo que tenemos acá entre paréntesis es lo que se conoce con el nombre pues, de un operador. Le llama gradiente de potencial y esto se representa con esta letra griega que es NAM. Perdón, estoy poniendo al revés. ¿Cómo ponerlo así? Nada, esta letra griega, ¿no? Que multiplica a B. Entonces, en este caso, pues, diríamos nosotros que la cantidad entonces, o el campo eléctrico, se define como el gradiente negativo del potencial. O sea, el campo eléctrico apunta en la dirección en que el potencial eléctrico va disminuyendo. Bueno, pero aquí tenemos, digamos, una forma, digamos, de expresar el campo eléctrico en función del potencial eléctrico. Pero nuestro objetivo en este contenido es calcular el campo eléctrico a partir del potencial. Y veamos un caso, digamos, más sencillo, ¿no? Veamos algo que ya conocemos, ¿verdad? Sabemos nosotros que el potencial eléctrico para una carga puntual, tenemos una carga puntual aquí, más Q, y a una distancia R, tenemos el potencial eléctrico que es igual a K por Q sobre L. Entonces nosotros queremos conocer el campo eléctrico, pero en este caso tratándose de una carga puntual, y esto pues ya lo sabemos nosotros de antemano, que en un punto acá vamos a tener el campo eléctrico. Vamos a poner aquí el campo eléctrico y además tenemos el potencial eléctrico, como decíamos, K por Q sobre L. Entonces aquí el campo tiene la dirección, digamos, radial, eso es. Queremos entonces nosotros conocer ese campo. Entonces vamos a decir, bueno, como aquí la única variable es R, el potencial cambia de forma inversamente al proporcional a la distancia que hay del punto de donde está la carga al punto que estemos considerando y queremos llamar punto P. Entonces esto va a ser igual a menos la derivada, porque solamente hay una variable, la derivada, de B con respecto
a N. Y esto es igual, pues si se sustituye a menos. Y ponemos acá la derivada con respecto a E, es decir, de K por Q sobre E, donde sabemos que K y Q pues, son constantes, y sería la derivada de 1 sobre N, con signo negativo ahí. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto resulta ser igual a K por Q sobre N al cuadrado. O sea, la derivada de 1 sobre N. Estamos derivando con respecto a N. 1 sobre N, 1 sobre N al cuadrado. Y llegamos pues a esta expresión. Bueno, pero veamos otro ejercicio un poquito más, digámoslo así, complejo. Y este es el caso del potencial eléctrico en el eje de un anillo. Potencial eléctrico en el eje de un anillo. Como hace un momento vimos, pues el potencial eléctrico resultaba ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más r al cuadrado. Ahora queremos entonces una expresión del campo eléctrico. Aquí acuérdense que el eje del anillo lo hacíamos coincidir con el eje X. Entonces vamos a encontrar el campo eléctrico en esa dirección. Ya tenemos el potencial, entonces esto lo podemos reescribir si se quiere. B igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, esto multiplicado por Q, y pongámoslo de esta manera pues, para que resulte más familiar. X al cuadrado más b al cuadrado a la unidad, en lugar de poner el radical. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a derivar con respecto a x. Esto es la derivada acá. Ponemos la componente, perdón, del campo eléctrico menos la derivada de b con respecto a x. Aquí ponemos derivada parcial, ¿no? Porque estamos a lo largo del eje X, ¿no? Pero hay campo eléctrico en otra dirección, aunque nos interesa pues, en el eje del anillo, que estamos haciendo coincidir con el eje X. Entonces, es igual a menos 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Esta es la constante, esto es lo que nos interesa, es derivar entonces por la derivada con respecto a x. ¿De qué? De q sobre x al cuadrado más r al cuadrado a la 1. Estamos derivando con respecto a x, entonces esto nos conduce a algo que también ya se conocía, ¿no? El campo eléctrico en el eje de un lado. Esto es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado de esto con q por x. A x es la distancia que hay del centro del aro o del anillo al punto donde nos interesa el campo, sobre x al cuadrado más r al cuadrado, y esto elevado a la 3. Y entonces ahí tenemos cómo se puede calcular entonces a partir del potencial. Si nosotros conocemos el potencial en función de alguna de las coordenadas, ya sea la coordenada radial o ya sea con las coordenadas rectangulares, pues podemos nosotros obtener
una expresión para el campo eléctrico. Yo les dejaría a ustedes como algo voluntario, ¿no? Pero para que se ejercite, que encontremos el campo eléctrico. La expresión del campo eléctrico sobre el eje de un disco. A una distancia que hace un momento pues, llegamos a la expresión y obtuvimos B igual a sigma sobre 2x sub 0 factor de x al cuadrado más r al cuadrado a la 1 medio menos. Entonces, la tarea voluntaria, ¿no? El trabajito que quiero que ustedes hagan es que a partir de esta expresión encontremos una expresión para el campo eléctrico. Bueno, con esto estamos terminando.